ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece esperanza. Bienvenidos sean todos, estamos contentos de tenerles aquí en este tu programa Encontrando Esperanza. Aquí en 3ABN Latino estamos contentos que nos sintonices allí de donde estás. Quizá nos estás viendo de una tablet, de un teléfono, quizá nos estás viendo desde tu televisor. Bienvenido, bienvenida seas a este programa. El programa de hoy es interesante. Es muy interesante, un día especial en el Apocalipsis. Y ese es el tema que vamos a tener a continuación, pero antes tenemos algo muy hermoso en nuestro programa y queremos saludar también a todos los que están aquí en esta hermosa iglesia, los que han venido en esta oportunidad. Estamos contentos de tenerles a cada uno de ustedes aquí con nosotros. ¿Y qué es eso que tenemos en este programa? Bueno, en primer lugar le vamos a pasar a pedir al hermano Alberto Nava que pase. Él es un hermano aquí de nuestra iglesia de Fort Worth, Texas, para que tenga la oración para comenzar nuestro programa. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Gracias. Vamos a inclinar el rostro. Querido Dios, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor, porque nos das vida y salud, Señor, porque nos das la oportunidad de venir hoy a escuchar de tu palabra, Señor, y a toda persona que nos está viendo también. Pedimos, Señor, de que en esta noche tú nos ayudes para que podamos no solamente oír, Señor, que podamos aprender y que podamos, Señor, poner en práctica. Quédate con nosotros en esta noche. Pedimos una bendición especial también por el orador y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios porque tenemos ahora la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Amén. En breve escucharemos al orador calificado, el pastor Eduardo Canales. Pero antes tenemos una sorpresa para nuestros amigos y nuestras amigas que nos están sintonizando. Tenemos el grato privilegio en esta ocasión de escuchar una hermosa alabanza en la voz de nuestro hermano Linford Cox. El tiempo es tuyo, hermano Linford. Dios te bendiga y bienvenido seas a este tu programa. Soy de
heme aquí. Apreciados hermanos, amigos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a aquellos que nos están sintonizando por el canal 3 ABN Latino. Sean bienvenidos a esta serie titulada Encontrando Esperanza. También queremos enviar un saludo a todos los que se encuentran aquí con nosotros en la ciudad de Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a esta programación, en especial a este tema titulado Un día especial en el Apocalipsis. En Apocalipsis 1:9 leemos lo siguiente: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vemos que aquí el apóstol Juan se ubica estando en la isla de Patmos cuando está escribiendo el libro de Apocalipsis. Si esta fuera una serie de Apocalipsis, yo te daría trasfondo de cómo el apóstol Juan terminó en la isla de Patmos, bajo qué circunstancias él fue enviado, exiliado a esa pequeña isla que está en el mar Egeo, que queda más cerca a las costas de Turquía, pero pertenece al país de Grecia. Pero nota algo interesante, él dice: yo estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dios se aseguró que Juan registrara que estaba sufriendo allí por la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía que al pasar el tiempo, muchos cristianos sufrirían por el nombre de Cristo. Yo no sé si tú estás sufriendo por el nombre de Cristo. Tú que nos ves desde tu hogar, puede ser que tu esposa o tu esposo en este caso te esté haciendo la guerra porque tú quieres ser un cristiano. Yo solo sé que hay mucha gente que sufre al vivir la vida cristiana. Y Dios quería que tú y yo supiéramos que así como sostuvo al apóstol Juan, nos puede sostener a nosotros también en las luchas y en las dificultades al vivir la vida cristiana. Y luego en los versículos 10 y 11 sigue diciendo el apóstol Juan: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y así Juan recibe la orden que comience a escribir las revelaciones que va recibiendo. Pero noten algo interesante, él dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Él comienza a recibir esas revelaciones tan importantes para el pueblo de Dios y lo identifica que fue en el día del Señor. Quiere decir que Dios tenía un mensaje muy especial para su iglesia y se lo da en un día muy especial. Y Dios se asegura que Juan identifique ese día, que él recibe esas revelaciones en el día del Señor. La pregunta es: ¿cuál es el día del Señor? Bueno, depende a quién le preguntes, es la respuesta que vas a recibir. Pero mejor vamos a ir a la Biblia, que la Biblia nos diga acerca de ese día especial en el Apocalipsis. Y como hemos estado repitiendo reunión tras reunión, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Tú que nos ves desde tu hogar, únete con nosotros también aquí en Fort Worth, Texas. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Y dice así el profeta, escribiendo lo que Dios mismo está diciendo: vean, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Noten que Dios llama al sábado su día santo.
Y sigue diciendo: y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová. O sea, Dios quiere que el sábado sea un día especial para nosotros. Que no digas: ay, ya llegó el sábado y no logré hacer todo lo que quería hacer, no pude hacer esto, aquel negocio. No, no. Dios quiere que sea una delicia, que digas: qué bueno que llegó el sábado. Me puedo desconectar de las cargas de la vida, de las tensiones, de las presiones de la vida, y puedo descansar en el Señor. Puedo tener comunión especial con el Señor. Y no te ni lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. O sea, que el sábado sea un día diferente, que no sea como los otros 6 días de la semana, donde tú andas ocupado en actividades laborales, en las compras, persiguiendo esto, lo otro en la vida. Que sea un día dedicado al Señor, dice: venerado. Y noten: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Por lo tanto, vemos que el séptimo día, el sábado, es un día especial, y Dios lo llama mi día santo. Así es como Dios se refiere al sábado. Ahora noten, yendo ahí al libro de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, leemos lo siguiente: también les dijo, y de paso aquí está hablando el Señor Jesús, también les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Antes de que termine leyendo el versículo 28, vamos a aclarar esto. También tú que estás desde tu hogar sintonizándonos por 3ABN Latino, vamos a entender este versículo 27. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús al decir que el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado? Déjenme preguntarles: ¿qué creó Dios primero, al sábado o al hombre? Unos dijeron el sábado, otros dijeron el hombre. Óigame, Pastor Mardones, usted aquí también tiene demócratas y republicanos, no se ponen de acuerdo. Pero saben, si vamos a la creación, y de hecho en unos minutitos vamos a estar viendo eso, vamos a descubrir que para el 6º día de la semana Dios ya había terminado toda su creación. No había nada más que crear, incluyendo a Adán y Eva. Y después Dios creó, le agregó al ciclo semanal el 7º día. Por lo tanto, Dios creó primero ¿a quién? Al hombre, y después creó el sábado. O sea, el sábado no necesita de ti y de mí. Somos tú y yo que necesitamos del sábado, de ese reposo, porque por causa del hombre el sábado fue hecho, ¿no? Notas, el sábado no nos necesita, tú y yo somos los que necesitamos el sábado. Y entonces terminó diciendo: así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Por lo tanto, descubrimos que ahí en Apocalipsis el apóstol Juan se está refiriendo al sábado. Él recibió mensajes especiales para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, y Dios se los da en un día muy especial para él, que es el día del Señor, el sábado. Ya descubrimos entonces que Dios sí tiene un día especial. Pero hay personas que me han dicho: pastor, pero ¿qué si yo escojo cualquier día como día de adoración? Por ejemplo, si me queda práctico el miércoles, pues ese día le dedico. Si puedo el viernes, pues ese día le dedico. Si puedo el sábado, pues ese día le dedico. O el domingo, o si no, pues no le dedico ningún día. Bueno, tú puedes escoger lo que quieras, pero descubrimos que la Biblia nos dice que el sábado es el día del Señor, un día especial. Yendo a Génesis, noten Génesis 1:1, comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nota, lo primerito que lees tú en la Biblia es Dios estableciendo las bases, Dios aclarando, dejando en la mente del ser humano claro que Él es el creador de todas las cosas. Y a lo mejor siglos atrás la gente no hubiese entendido por qué está ese versículo allí. Ahora yo lo entiendo, hermanos, por qué está allí. En un tiempo cuando el ser humano pone en duda la existencia de Dios, ¿aún sabían ustedes que grupos religiosos que se llaman cristianos están poniendo en duda
una semana de creación de 7 días. Están hablando de la posibilidad de la evolución y inclinándose a la evolución, que sí existe un Dios, pero que fue un proceso de evolución. Cuando aquí Dios establece, claro, que Él es el creador de todas las cosas. Y ya en el versículo 2, Dios comienza diciendo cómo estaba nuestro mundo cuando Dios comienza a darle forma. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así estaba la condición. Ahora los versículos 3 en lo adelante comienza a describir el proceso de la creación. Versículo 1, Dios establece que es el creador. Versículo 2 nos habla de la condición, como estaba nuestro globo terrestre cuando Dios comienza a darle forma. Versículos 3 en lo adelante, el proceso de la creación. Entonces vamos a ver el primer día de la creación, y en vez de leer versículo por versículo, yo les voy a dar la esencia, la idea general de cada día de la creación. Primer día de la creación lo encuentras en los versículos 3 al 5. Y ahí nos dice que Dios hizo la luz, y Dios dijo que la luz era buena, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y sabes, había tinieblas, dice la Biblia, pero viene la presencia de Dios y entonces hay luz. ¿Y sabías tú que eso mismo todavía sucede donde quiera que está la presencia de Dios? Puede haber tinieblas espirituales en tu hogar, en tu vida, pero tú permites que la presencia de Dios venga a tu vida, y entonces donde había tinieblas, ahora hay luz. ¿No te parece maravilloso? Versículo 2, segundo día de la creación, y nos comienza con los versículos 6 al 8. Y ahí vemos que Dios hizo la expansión, porque simplemente había agua en la expansión, una masa de agua en nuestro globo y agua también en el espacio. Pero entonces dice que Dios hizo la expansión. Dios quitó el agua que estaba arriba y aparecen los cielos. Ahora Dios va condicionando nuestro mundo para que la vida pueda existir, porque ahora comienza a haber oxígeno en el espacio, en el cielo. Y también fue la tarde y la mañana, ahora el segundo día, y fue bueno en gran manera. Viene el tercer día de la creación, versículos 9 al 13. Y ahí entonces ahora Dios separó las aguas e hizo el mar, la tierra, la vegetación, incluyendo los árboles frutales. Ahora este mundo era una masa de agua. Ya había quitado el agua que estaba en la expansión. Ahora era una masa de agua nuestro globo, pero entonces Dios separa las aguas de las aguas, y dice la Biblia que a lo seco Dios le llamó tierra, y a la acumulación de aguas le llamó mares. También dio la orden que surgiera la vegetación, y comienzan a surgir las plantas, incluyendo los árboles frutales que dan simiente, que tiene semilla, que da fruto, y comienza a aparecer todo eso. Viene el cuarto día de la creación, y mira ahí en los versículos 14 al 19. Ahí tú descubres que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Le llama la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y las estrellas para que señoreasen en las estaciones, en los días, en los meses, en los años. Y también Dios vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Pero ahora aparece el quinto día de la creación en los versículos 20 al 23. Y ahí vemos que entonces Dios hizo los peces de la mar y las aves de los cielos. Manda que toda especie de ave vuelen por la expansión, por los cielos, y manda que en el mar aparezcan los peces, incluyendo, dice, las grandes ballenas. Y fue la tarde y la mañana el quinto día de la creación. Ahora viene el sexto día de la creación, y vean ahí en los versículos 24 al 31. Dios hizo los animales del campo, y también creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen. Aparecen los animales domésticos, los animales salvajes, y entonces también Dios dice que va a crear al hombre a su imagen, y crea al hombre y también crea a la mujer, a Eva, y así
pasa el sexto día de la creación, pero nota en el versículo 31 concluye lo que creó no solamente en el sexto día, sino en todos los 6 días. Y dice así el versículo 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Notas, Dios ve hacia atrás esos días de creación y descubre que todo lo que hizo era perfecto, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y noten algo interesante antes de que hablemos de lo que sucede en el séptimo día, porque aunque terminó de crear todo en 6 días, nosotros tenemos una semana de 7 días, no de 6 días. Pero noten algo interesante aquí. Vean que los días de la creación se van describiendo como tarde y mañana. Los días bíblicos no son como el ser humano los computa, de medianoche a medianoche. Los días bíblicos son de puesta del sol a puesta del sol. Se oculta el sol y termina el día y comienza la primera parte del siguiente día. Y después, cuando sale el sol en la siguiente mañana, terminó la primera parte de ese día y comienza la parte de ese día, la segunda parte, y al ocultarse el sol termina el día. Notan, así son los días bíblicos, de puesta del sol a puesta del sol. Y entonces veamos qué sucede en el séptimo día. Génesis 2, versículos 1 al 3. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Algo interesante sucede en el séptimo día, diferente a lo que sucedió en los 6 días anteriores. Para comenzar, vemos que en el séptimo día Dios reposó. Enseguida Dios lo bendijo y enseguida Dios lo santificó. Ahora, ¿por qué reposó Dios, hermanos? ¿Te has preguntado tú eso, hermano, que nos ves desde tu hogar? ¿Por qué razón Dios reposó? ¿Estaría cansado Dios? La Biblia dice que Él mandó, y por su poder creador, su palabra, las cosas existieron. Dios no estaba cansado. Dios reposó para darles ejemplo a Adán y Eva de cómo entrar en ese reposo con Él. Enseguida, número 2, vemos que Dios lo bendijo. Le puso una bendición especial al sábado, a las 24 horas del sábado, que no se encuentra esa bendición en los otros días de la semana. Y saben que yo no puedo entender esos ni explicarlos científicamente. De hecho, los días se describen como buenos en gran manera al ir describiendo la creación. Fueron buenos del primero al sexto, de domingo a viernes, pero cuando llega el sábado, al séptimo día, Dios le pone una bendición especial. Aunque no lo puedo explicar yo científicamente, cómo las 24 horas del sábado tengan esa bendición especial que no se encuentra en los otros días de la semana, yo simplemente lo acepto por fe. Creo lo que Dios dice y sé que si yo entro en ese reposo, Dios me ofrece sus bendiciones del reposo, del descanso físico, mental y espiritual que tanto necesita el ser humano. En un tiempo cuando el ser humano vive con estrés, con tensiones, con desequilibrios mentales, a la gente anda constantemente con los cables pelados. Tú ves a la gente lista para explotar. Pero cuando tú entras en ese reposo, recibes esas bendiciones. Enseguida nota que Dios lo santificó. Y la palabra santificar es apartar algo con un propósito sagrado. Entonces Dios apartó el sábado, el séptimo día, de los otros 6 días de la semana, para que estuviese santificado, dedicado a Él, un día de adoración. Y después, cuando se escriben los mandamientos en una forma escrita, que de paso en nuestra presentación anterior ya hablamos de esos mandamientos. Si recuerdan, el 4.º mandamiento nos dice ahí en Éxodo 20, versículos 8 al 11: acordarte has del día del reposo para santificarlo. Antes de que siga leyendo, noten esto interesante. En los otros días o en los otros mandamientos, Dios dice: no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz lo otro. Pero cuando llega
al cuarto mandamiento, que tiene que ver con la observancia del sábado, del séptimo día, Dios no dice eso, sino nos dice acuérdate. ¿Por qué razón? Cuando tú le dices a alguien acuérdate, no se te vaya a olvidar. ¿Por qué lo dices? Número uno, porque es importante para ti. Y número dos, porque tú piensas que esa persona pueda tender a olvidar lo que le has pedido que no olvide, que recuerde. Y sigue diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Notan cómo Dios nos da la razón del por qué nosotros debemos de guardar el sábado. No hacer las cosas comunes de la vida, laborales y negocios y otras cosas que hacemos en los otros días de la semana. Porque al guardar el sábado estamos reconociendo a Dios como el creador de todas las cosas. Este mandamiento nos está transportando a la creación. ¿Qué día guardó Jesús? Porque saben que hay gente que me ha dicho que Jesús cambió la observancia del sábado al domingo, y gente bien intencionada, gente cristiana me ha dicho eso. Vean lo que dice en Marcos 1:21: y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Por lo tanto, vemos que el Señor Jesús iba a la iglesia en sábado. Luego en Lucas 4:16 dice: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Por lo tanto, vemos que no era ocasional que el Señor Jesús guardara el sábado, que fuera a la iglesia en sábado, sino era costumbre del Señor Jesús. ¿Qué día guardaron entonces los seguidores del Señor Jesús? Porque hay personas que me han dicho: los seguidores del Señor Jesús, después de que Él muere en la cruz, cambian la observancia del sábado al domingo. ¿Qué dice la Biblia? Vean aquí en Lucas 23, versículos 54 al 56. Y ya era día de la víspera de la Pascua, y estaba para comenzar el sábado. Está hablando de cuando Jesús muere en la cruz. Y ustedes y yo sabemos que murió en viernes el Señor Jesús, y en la tarde, pero dice que ya estaba por comenzar el sábado. ¿Por qué? Porque dentro de poco se iba a ocultar el sol, y ocultándose el sol terminaba el viernes y comenzaba la primera parte del sábado. Y noten, y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Fueron siguiendo a aquellos que llevaban el cuerpo del Señor Jesús a la tumba. Una vez que ubicaron dónde había sido sepultado el Señor Jesús, noten lo que hicieron. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos. O sea, regresaron a casa y organizaron todo lo que necesitaban para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Pero la última parte de este versículo dice: y reposaron el sábado conforme a ¿qué? Conforme al mandamiento. Por lo tanto, hasta aquí vemos que los seguidores del Señor Jesús seguían guardando el sábado. Y ya alguien me dijo: fue el apóstol Pablo quien cambió la observancia del sábado al domingo. Vamos a ver si es cierto. Hechos 17, versículos 1 y 2 dice así: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las escrituras. Noten para comenzar que era costumbre del apóstol Pablo ir a la iglesia en sábado. Y una persona me dijo: claro, porque era el único día que encontraba a los judíos y él quería compartir el evangelio con los judíos, pues iba en sábado para testificarles. Pero él se reunía aparte el primer día de la semana, el domingo, con los gentiles, con los griegos. Vamos a ver si es cierto. Vean ahí en Hechos 18:4. Y disputaba en la sinagoga, ¿cuándo? Todos los sábados. Y persuadía ¿a quién? A judíos
y a griegos, también a los gentiles, aquellos que no eran judíos, el sábado los tenía en la iglesia. Y una persona se atrevió a decirme, bueno, es que como les gustaba escuchar tanto al apóstol Pablo y sabían que el sábado estaba en la iglesia, en la sinagoga con los judíos, pues iban allí para escuchar de él, pero el domingo se reunían aparte con él. Vamos a ver si es cierto. Hechos 13:42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Les gustó tanto el mensaje, el sermón que predicó el apóstol Pablo, que le dicen: Pablo, el siguiente sábado vuélvenos a hablar de lo mismo. Y esos fueron los gentiles, los griegos. Si se hubiesen reunido con él el primer día de la semana, el domingo, le hubiesen dicho: oye Pablo, qué bueno estuvo este mensaje, ¿por qué mañana no nos hablas de eso cuando te reúnas con nosotros? Saben, no hay evidencia bíblica que el apóstol Pablo, que los seguidores del Señor Jesús lo hayan cambiado. Y miren el versículo 44 de Hechos 13. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay datos bíblicos que eso haya sucedido. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que el Señor sabía cuándo la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida por el ejército romano? ¿Crees tú eso? Que él sabía. Porque de paso, en una presentación anterior, cuando hablamos de señales que no podemos ignorar, hablamos que el Señor Jesús dio señales que tenían que ver con la destrucción de Jerusalén. Él predijo la destrucción de Jerusalén en el año 31. Y en el año 70 descubrimos que el general Tito, con el ejército romano, destruye la ciudad y el templo también. ¿Creen ustedes que el Señor Jesús sabía cuándo eso iba a suceder? ¿Sí o no, hermanos? Ahora vean una advertencia que él les dio, o un consejo, si queremos llamarle así. Mateo 24:20, donde habla ahí en ese capítulo de las señales que tenían que ver con la destrucción del templo, y luego habló de señales que tenían que ver con el fin del mundo. Y les dijo: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Él les había dado la orden que cuando llegara ese día, ellos huyeran, salieran de la ciudad, se fueran a las montañas. Los que estaban en Judea también se fueron a las montañas. Y hermanos, ¿por qué les dijo entonces que oraran para que no fuera en invierno? Yo he estado allí, hermanos, y en las montañas de Judea neva en el invierno, es frío, y pues iban a pasar dificultades. ¿Y por qué en sábado? Que no sucediera en sábado, porque iban a estar adorando a Dios despreocupados y el ejército romano los iba a sorprender. Notas, si el Señor Jesús no hubiese planeado que para el año 70 y después de eso sus seguidores guardaran el sábado, no hubiese dicho que oraran para que su huida no fuera en sábado. Les hubiese dicho: oren para que su huida no sea en el primer día de la semana. Pero él dijo: oren para que esa huida no sea en sábado. Hermanos, el sábado es la señal de Dios. Es claro, la Biblia lo enseña. Vean ahí en Ezequiel 20:12, dice: y diles también mis sábados que fueren por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Es una señal que Dios tiene entre él y su pueblo. Y así como santificó el sábado de los otros días de la semana, apartó el sábado de los otros días de la semana, también nos quiere santificar a nosotros, nos quiere apartar del mundo para que seamos un pueblo especial. Y el sábado es una señal que Dios tiene con su pueblo. En el versículo 20 dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Nos remonta a la creación, que lo sigamos reconociendo como el Dios creador de todas las cosas. ¿Sabes que un tiempo atrás estuve en el África, en el país de Zambia, dando una campaña evangelística ahí en la ciudad de Livingstone? Y después que terminamos la campaña de 2 semanas, teníamos un par de días libres y nos fuimos a Botsuana, un país vecino a Zambia, donde había un parque nacional, y fuimos en un safari.
Y fue interesante ver animales así de cerquita y animales salvajes. Yo les voy a mostrar ahora a ustedes que nos están viendo desde su hogar y también los que están aquí con nosotros en Fort Worth, Texas. Les voy a mostrar una foto de un león africano que yo encontré ahí en Zambia. Vean, interesante, ¿no? Un león especial. Este es un león de Botsuana, un león africano. No sé, mi hermano, cómo lo estás viendo tú desde tu hogar allá, pero los que están aquí con nosotros en Fort Worth los veo medios confundidos, o como diciendo: óyeme, al pastor aquí como que se le cotrapearon los cables, algo le pasó. ¿Esto es león, sí o no? ¿Seguros que no es león? Y yo oigo muy enfáticamente al pastor López, que está aquí con nosotros, diciendo: no, seguro, pastor, que no es un león eso. ¿Qué es eso? ¿Están seguros ustedes que eso es una cebra, hermanos? ¿Seguros? Tienen razón, es una cebra. Eso no es un león. Esto es un león africano, vean. ¿Verdad? Lo otro era una cebra. Quiere decir que a la cebra yo le puedo llamar león todo lo que quiera, pero nunca va a ser león. Siempre seguirá siendo una cebra. Y al primer día de la semana, al domingo, yo le puedo llamar día del Señor todo lo que quiera. Tú le puedes llamar allá desde tu casa día del Señor al primer día de la semana, al domingo, todo lo que quieras, pero nunca será el día del Señor. Siempre seguirá siendo el primer día de la semana. Nunca va a ser el séptimo día, nunca va a ser el sábado, nunca va a ser ese día donde Dios reposó, cuando Dios lo bendijo, cuando Dios lo santificó. Fue el sábado abolido de alguna forma, porque hay gente que me ha dicho: pastor, pero es que el Señor Jesús abolió el sábado cuando murió en la cruz, clavó los 10 mandamientos en la cruz del Calvario, y por eso no tenemos que más guardar el sábado. Si tú sintonizaste la transmisión pasada, querido amigo que nos ves desde tu hogar, yo dije en esa presentación que no había clavado el Señor Jesús los 10 mandamientos ese viernes de tarde cuando murió en la cruz. Si hay algo que clavó en la cruz, pero no fueron los 10 mandamientos. Vean ahí en Colosenses 2:14 nos dice: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Por lo tanto, vemos que sí hay algo que el Señor Jesús clavó en la cruz del Calvario, pero no fueron los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué fue? Si te fijas bien, ese mismo versículo nos da la clave para entender qué es lo que clavó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dice: rayendo la cédula de los ritos. Lo que el Señor Jesús clavó en la cruz del Calvario tenía que ver con rituales, con ceremonias. Y entonces aquí viene el versículo que utilizan, el 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Al decir sábados, hermanos, no está hablando del sábado, el séptimo día de la creación. Está hablando de sábados ceremoniales. El pueblo de Israel, aparte de que guardaba el sábado semanal de la creación, cada sábado, cada semana guardaban el sábado, reconociendo a Dios como creador de todas las cosas. También guardaban periódicamente en su calendario judío ciertas fiestas que eran los sábados ceremoniales. Les digo una de ellas, por ejemplo, la Pascua, muy común. La gente lo celebra todavía. Es una celebración que viene del pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió? ¿Qué era la Pascua? La Pascua era el día de la independencia del pueblo judío, cuando Dios los había sacado de la esclavitud egipcia. Por ejemplo, en México, ¿qué día es el día de la independencia? 16 de septiembre. En Centroamérica, ¿qué día es? Es el 15 de septiembre. Y en Estados Unidos, ¿qué día es? El 4 de julio. Y cuando el 4 de julio cae, digamos, en domingo, ¿es un día feriado, sí o no? Sí, se celebra, no se trabaja. Si es en lunes, también es un día feriado en el día de la semana que caiga. Así también esos sábados ceremoniales podían caer en cualquier día de la semana, pero le llamaban sábado, era una fiesta especial.
Mira cuando murió el Señor Jesús en la cruz lo que estaba sucediendo. Juan 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, se estaba por comenzar ya la Pascua. Y vean lo que sigue diciendo: para que los cuerpos no quedasen en la cruz, ¿cuándo? En el sábado. Pues era el gran día del sábado. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados ahí de la cruz. Entonces, hermanos, cuando era un sábado ceremonial, fuera la Pascua, fuera la purificación del santuario o cualquier otra fiesta, le llamaban sábado. Al séptimo día de la creación, sábado. Pero cuando se juntaban esos dos sábados, y en este caso al estar muriendo el Señor Jesús en la cruz el viernes de tarde, estaba por comenzar el sábado, y estaba en ese año cayendo en el calendario judío la Pascua en el sábado. Entonces era un gran día de sábado, era un sábado doble. Vean ahí en Éxodo 12, versículos 25 al 27. Y será cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis ¿qué? Este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. De eso está hablando el apóstol Pablo, de esos sábados ceremoniales, rayendo la seda de los ritos que nos era contraria, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Notas, Dios quería que el pueblo de Israel no olvidara cómo Dios los había sacado de la tierra de Egipto y los había hecho libres. Éxodo 12, versículos 15 y 16. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya leudado en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ahora noten algo interesante. Ahí dice que comieran el pan sin levadura. De eso está hablando el apóstol Pablo. Nadie os juzgue en comida o en bebida. El pueblo de Israel tenía alimentos ceremoniales. Por ejemplo, el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos la levadura era un símbolo del pecado, y Dios quería que al tener esa celebración, cuando Dios los había hecho libres de la esclavitud egipcia, que no hubiera nada que les recordara el pecado. Tenían ciertas bebidas también ceremoniales. Por ejemplo, comían las carnes de los corderos sin sal, con hierbas amargas, para que les recordara lo que habían vivido en la esclavitud egipcia. De eso está hablando el apóstol Pablo cuando dice: nadie os juzgue en comida o en bebida. No quiere decir que ahora te puedes comer un ratón, te puedes comer una serpiente, y que ahora ya son animales limpios. Siguen siendo tan inmundos como en el pasado. Simplemente que Pablo está hablando de esos alimentos ceremoniales. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. O sea, estos sábados ceremoniales se guardaban igual como el séptimo día, el sábado de la creación. No tenían actividades laborales, simplemente preparaban lo que iban a comer y se dedicaban a tener comunión con Dios y a participar de estas celebraciones. El versículo 18 del mismo capítulo 12 dice: en el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Una celebración de 7 días. Y todo lo que sucedía alrededor del santuario, y después ya cuando el templo fue construido por el rey Salomón, todas las fiestas, todos esos sacrificios, todas esas celebraciones que tenían en estas fiestas rituales, estos sábados ceremoniales, no hacían otra cosa más que apuntar al Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Pero al haber muerto el Señor Jesús en la cruz, ya no se necesitaban más estas ceremonias. Mira lo que dice en 1 Corintios 5:7 el apóstol Pablo. Ahora dándole la aplicación espiritual para los cristianos, y dice: limpiad pues
la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. O sea, está diciendo, si ahora somos cristianos, hemos nacido de nuevo en Cristo, que ya no haya más pecado en nuestra vida, que saquemos esa levadura, el pecado de nuestra vida, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Jesús ya nos libertó del pecado y Dios quiere que entonces vivamos una vida cristiana sin pecado. Ahora tiene sentido entonces lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:14, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Eso es lo que el Señor Jesús clavó en la cruz del Calvario, ese sistema ceremonial. Y los versículos 16 y 17 dicen, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Y está hablando, repito una vez más, de esos alimentos ceremoniales, como también de esos sábados ceremoniales, esas fiestas. Y noten, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Todo eso era una sombra que estaba apuntando al Cordero. Y una vez que Jesús murió en la cruz, no se necesitaban más esos sacrificios, porque el verdadero Cordero de Dios ya había muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Vean lo que sucede ese viernes de tarde cuando muere el Señor Jesús. Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a bajo. El sacerdote ya estaba listo, preparándose para comenzar la fiesta de la Pascua, y se rompe el velo del templo, Dios mostrando que todo ese sistema ceremonial que habían estado guardando por siglos y que había sido tan importante como la muerte del Señor Jesús en la cruz, porque al sacrificar esos corderos, al participar de esas fiestas, estaban viendo por la fe cuando vendría el Cordero de Dios. Pero al morir Jesús en la cruz, ya no hacía falta más todo eso que era una sombra, porque lo verdadero ya había venido. Entonces, hermanos, vemos que hay dos clases de sábados. Está el sábado semanal de la creación, el cual Dios instituyó desde la misma creación que guardaron Adán y Eva, y después también sus generaciones posteriores que les siguieron, y que cada semana cae en sábado, es el séptimo día. De eso está hablando de este sábado semanal. Pero luego tenemos el sábado ceremonial, los sábados ceremoniales que llegaron a su fin cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Y saben lo que me ha dicho gente? No, pastor, el sábado era para los judíos. Ellos guardaban el sábado. Bueno, sí, ellos guardaban el sábado porque como obedecían lo que Dios dice y guardaban los 10 mandamientos, por ende guardaban el sábado. Pero ¿sabías tú que el primer judío vino a existir en la historia unos 2500 años después de la creación? Ya hacía 2500 años que se estaba guardando el sábado, desde el tiempo de Adán, y siguiendo las diferentes generaciones en la historia, observando el sábado semana tras semana, reconociendo a Dios como el creador de todas las cosas. Por lo tanto, el sábado no fue hecho para los judíos. Jesús dijo que el sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre, para todo ser humano, porque necesitamos ese reposo. Ahora, si fuera como la gente dice, que hasta la cruz fue el sábado y después de la cruz fue el domingo, pues entonces en la eternidad guardaríamos el domingo. ¿No les parece a ustedes? Sería lógico eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Vean ahí en Isaías 66, comenzando con el versículo 22 y luego leeremos el 23. Y tú descubres que en Isaías habla allí de cuando Dios ya haya terminado con el pecado. Y vean lo que dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice ¿quién? Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y noten, cada vez que Dios compromete su nombre, aún así dice Jehová, tú puedes tener la certeza que eso se va a cumplir. Y mira cómo termina el versículo 23. Y será que de mes en mes
¿Y de qué? Y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. ¿Dijo quién? Dijo Jehová. No lo dice un ser humano, no dice de sábado en sábado vendrán todos los judíos a adorar a Jehová. No, dice toda carne. ¿Y eso a quién incluye? A don Facundo, a don Raimundo y a todo el mundo, ¿sí o no, hermanos? ¿Saben? Hay ahí en el edificio, en las instalaciones del Parlamento inglés, un reloj que le llaman el Big Ben. Está en la ciudad de Londres. Y ese reloj es histórico. Y se cuenta que en un tiempo en la historia este reloj dejó de funcionar. Y la gente se preocupó y mandaron traer a los mejores relojeros suizos para que trabajaran en este reloj. Y no lo podían hacer trabajar. Y cierto día, un viejecito inglés se acercó a la torre donde está el reloj y llegó con un pequeñito maletín en la mano y pidió permiso de subir por la torre. Él dijo que él era relojero y que él podía trabajar en ese reloj. Y como no había más alternativa, le dieron oportunidad al viejecito. Subió allá, se hicieron al lado los relojeros suizos, lo observaban al hombre y comenzó a mover por aquí los engranes, a aceitar por acá. Sacó sus herramientas, su aceitera y comenzó a aceitar aquí, a mover acá, ajustar acá. Y dentro de poco ese reloj comenzó a funcionar. Tic, tac, tic, tac. Los relojeros suizos quedaron espantados y le preguntan cómo supo cómo funcionaba ese reloj, cómo lo hizo trabajar. ¿Y saben lo que el viejecito contestó? Muy fácil, yo fui el que hice este reloj. Y sabes, mi amado, si Dios te creó a ti, si Dios me creó a mí, si Él por causa del hombre es que hizo el sábado, porque tú y yo necesitaríamos de ese descanso, entonces, amados, ¿quiénes somos nosotros para querer decir, no, pero es que me queda más práctico este otro día? Tú puedes escoger lo que quieras. Dios te da la libertad de escoger. En toda la historia así ha sido. Dios le ha dado libertad al ser humano de escoger servirle o no servirle, hacer las cosas a su forma o hacer las cosas como el ser humano quiera hacerlas. Pero recuerden, en la transmisión pasada leímos este versículo donde Jesús nos dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando tú amas a Jesús, te vas a complacer en obedecerlo. Y a lo mejor tú no habías entendido la importancia de este día especial de Dios. Un día donde nos acerca en una forma especial a Dios y nos recuerda que Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, amado que nos ves desde tu hogar, si es algo nuevo para ti, pero amas a Jesús, tú vas a estar deseoso de entrar en ese reposo, de guardar el sábado como Dios manda. Jesús nos dio ejemplo. Mira aquí en el libro de Hebreos capítulo 4 versículos 9 al 11, dice lo siguiente: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Déjenme detenerme. Hay gente que me ha dicho que después que Jesús murió en la cruz, que todos los días son iguales, que ya el séptimo día no es un día santificado, no es un día bendecido por Dios. Si alguien te dice eso, tú que estás en tu hogar, léele a esa persona que te diga eso Hebreos 4:9, porque ¿qué nos dice? Que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Y mira, porque el que ha entrado en el reposo de Él, hablando de la creación, tú lees Hebreos 4 desde el principio y descubres que está hablando del sábado de la creación. Ha reposado también Él mismo de sus propias obras, como Dios reposó de las suyas. Procuramos pues de entrar en aquel reposo. El apóstol Pablo le dice a los hebreos que se convirtieron al cristianismo: procuren de seguir entrando en ese reposo, guardando el sábado, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Quiere decir que si tú llegas a saber lo que la Biblia dice y te llamas cristiano,
pero simplemente porque es más práctico, porque la mayoría guarda el domingo, porque ha sido una tradición por generaciones. Entonces dice el apóstol Pablo que tú estás cayendo en un ejemplo de desobediencia. Y como cristiano yo no quiero ser un cristiano desobediente. Sin duda tú no quieres ser un cristiano desobediente, quieres obedecer al Señor. Y Adán y Eva labraban el huerto del jardín del Edén desde domingo a viernes, primer día al sexto día. Pero cuando se estaba poniendo el sol el viernes de tarde, el sexto día, ellos dejaban sus actividades laborales, se dedicaban a tener comunión con Dios. Lo reconocían como el creador de todas las cosas. Y sabes, por la eternidad lo seguiremos reconociendo por el ser el creador de todas las cosas. Pero habrá una doble razón. También porque Él nos redimió del pecado cuando Jesús murió en la cruz. Una doble razón para guardar el sábado y reconocer al Señor como nuestro Dios. Y sabes, en Mateo 11:28 dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no sé qué cargas llevas en tu vida, tú mi hermano que me ves desde tu hogar, tú que estás aquí con nosotros en Fort Worth. Luchas, persigues esto, buscas lo otro en la vida, y a lo mejor esas cargas te agobian, no hay paz en tu corazón. Ven al Señor Jesús, Él es nuestro verdadero reposo. Y nos invita a entrar en ese reposo con Él, guardar el sábado. Él te invita a ti también a que entres en ese reposo. Te quiere dar esas bendiciones, te quiere santificar. Desearas tú en esta ocasión decir: Señor, dame las fuerzas para yo poderte obedecer, entrar en ese reposo. Tú también que estás en tu hogar, desearas hasta allá tomar esa decisión, servir a Dios. Es más fácil ir con la mayoría. Sí, la mayoría guarda el domingo, es cierto. Somos millones en el mundo que guardamos el sábado, pero son más millones los que guardan el domingo. Pero sabes una cosa, yo prefiero pertenecer a la minoría, pero saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, aunque tenga que ir en contra de la mayoría, que ir con la mayoría y saber que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero orar por ti. Desearas que ore por ti, mi hermano que estás aquí con nosotros. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. También tú que estás en tu hogar, déjame orar para que Dios te bendiga. Padre celestial, gracias porque el sábado por causa del hombre fue hecho. Oh Señor, las cargas de la vida nos agobian. A veces no sabemos para dónde ir. Hay cargas que, Padre, a veces hasta nos pueden romper emocionalmente. Pero tú dejaste un oasis en el espacio, en el tiempo, para que cada sábado podamos reposar contigo, Señor. Cada sábado tengamos estas bendiciones. Ayúdanos a tener la fe que tú nos vas a bendecir si entramos en ese reposo. Bendice a aquellos que nos están viendo desde sus hogares y bendice a cada persona aquí en Fort Worth, Texas, que está con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.